pedimos, Señor, que tú bendigas ese pan y esa copa, Señor. Señor, gracias por esa sangre derramada, por ese sacrificio, Señor, que ha hecho que nos seamos aceptados ante ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se me escucha? Aleluya. Hay la liturgia, ¿no? Siempre he pensado que la Santa Cena, todo lo que hacemos, ¿no? Está bien, es lo que la Iglesia ha hecho muchos años, pero siempre pienso de que también es un lugar para el gozo, es un lugar para estar contento, porque el Señor entregó su sangre, su cuerpo, para que tú y yo seamos salvos. Si bien hay un momento de reflexión, sí, pero voy a cambiarlo. Sí, hay un momento de reflexión, pero enseguida hay un momento de gozo. El Señor pagó el precio de nuestra libertad con su sangre. Aleluya. Y aquí tenemos el tema que quería hablar hoy. Es un tema bastante controversial, de generaciones. Esto es bastante... ha traído muchos problemas y bueno, de alguna manera el Señor también me trajo un poco de luz sobre esto a mí. Podemos definir la moral como un conjunto de valores y normas y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta para establecer o definir lo que está bien o lo que está mal. En lo filosófico y cultural podemos decir que se ocupa de conceptos relativos a la conducta del hombre dentro de una sociedad. Ahora yo pensaba, ¿cuándo el Señor empezó a hablar de aspectos morales para nuestra guía? ¿Cuándo Dios empezó a hablar de la moralidad? Y como yo tenía una visión, pero claro, descubrí que no estaba acertada lo que yo pensaba. ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Cuándo Dios comienza a hablar de la moral? ¿Cuándo empieza a dar guías para que nosotros vivamos de alguna manera la vida que Dios quiere? A ver si les viene el mismo pensamiento que yo. ¿La ley? Es cierto que a través de la ley por muchos años el Señor trajo soluciones a diferentes problemas que surgían, ¿no? A medida que el pueblo del Señor iba caminando. La ley fue una guía, una forma en que ellos pudieron de alguna manera encontrar el camino. Y eso también trajo una comprensión de la voluntad de Dios para los seres humanos. Pero ¿dónde comienza Dios a mostrar valores morales para nuestra guía y consiguiente comprensión de su voluntad? Dios quiso y se relacionó con el hombre y esta alianza es fundamental para todo lo demás. Así que podemos decir que la moral y la vida religiosa de Israel se fundamentaba en la alianza, una relación mutua de pertenencia con los deberes y derechos que nacen de la solidaridad. Esta es la clave. Entender esto es esencial para entender el significado de la ley. La creación es la vinculación más orgánica y radical de Dios, entre Dios y los seres humanos. Así que la moral no comenzó con la ley, como algunos piensan, sino que Dios nos creó para tener una alianza y una relación con su pueblo por amor y gratuitamente. Nos amó tanto el Señor, que dice la palabra del Señor, que todo fue creado según su especie. Iba creando una cosa y fue creado según su especie. Sin embargo, dice que a nosotros nos creó a imagen y semejanza de Él. Cada uno de nosotros somos únicos. Tú y yo, cada uno de nosotros somos únicos. Pero a la misma vez dependemos de Dios y dependemos de los demás. Esto se trata de una realidad psicosomática diversa y multidimensional, con el mundo hacia los demás y con Dios. Y esto es fundamental para la comprensión de la moral. En realidad, la consecuencia no es solo
que estaban desnudos. La consecuencia del pecado no era solo verse desnudos como Adán y Eva. No fue solo de que ahora se veían desnudos, antes no lo podían ver, sino que eso trajo una ruptura en las relaciones entre el hombre y Dios, como Caín y Abel. Enseguida, cuando repasamos la historia del Génesis, vemos, ¿no? El hombre cae, se ve desnudo, siente vergüenza, pero en realidad eso no fue solo la consecuencia, sino que la consecuencia vino después, cuando las relaciones se rompieron y enseguida sucede el primer homicidio de Caín hacia Abel. De hecho, todos los acontecimientos, como el diluvio, las plagas de Egipto, son interpretaciones de la consecuencia y la ruptura de las relaciones. Nos olvidamos del Dios de la creación, rompimos nuestra relación con Él y nuestra moral se vio afectada. Y eso produjo una ruptura vertical con Dios y en horizontal con el prójimo. Hay dos grandes relatos de la moral del Antiguo Testamento. Una está en Éxodo 22, 17 y la otra en Deuteronomio 5, 6, 21. Y estos tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios, vertical, y también con el prójimo, el horizontal. El vocablo hebreo, por ejemplo, de justicia, no tiene mucho que ver con apegarse a la ley, sino que tiene que ver con las relaciones entre personas. La ley también fue consecuencia de una donación. Éxodo 22, lo tenemos aquí: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios les había sacado. Estaban esclavos, era un pueblo esclavo por generaciones y generaciones. Habían estado en Egipto esclavizados y el Señor, por su amor, gratuitamente les sacó. Y entonces ahí viene la ley. ¿Vale? El significado de la ley no tiene en sí misma, el significado de la ley no tiene sentido en sí misma, sino cuando está vinculada a la alianza que Dios había ofrecido. O sea, la ley no era algo que ellos podían despegar de aquella alianza que habían hecho ellos con Dios. ¿Vale? Aleluya. Gracias. Aquella alianza que habían hecho ellos con Dios. La ley no es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones para salir del yo enfocado en mí mismo y entrar en una relación de diálogo con Dios. La ley no era solo esto se hace, esto no se hace. Era una relación. El Señor estaba dando de alguna manera instrucciones para su guía, pero también sin olvidar la alianza que ellos habían hecho con Dios. Dios quería tener una relación con ellos. Para entender la moral de Dios, ¿a quién vamos a ir? Hay que ir a Jesús. Él debe ser nuestro referente siempre para comprender la alianza y la ley. Mateo 5, 17, 47, no lo vamos a leer porque tenemos poco tiempo, pero ahí el Señor primero dice que aquel que quebranta la ley no lo puede hacer porque, bueno, habla de que si alguno enseña algo mal de esta palabra, también arderá en el infierno. Dice cosas muy, muy fuertes, ¿no? Pero después comienza a decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Por ejemplo, habla de la mujer cuando es repudiada, ¿no? Podían repudiar a la mujer, le podían dar carta de divorcio, pero él dice, la única razón es por fornicación. Se ve que daban carta, no le gustaba cómo cocinaba y le daban carta de divorcio, ¿no? Pero dice, la única forma, y así habla de muchas otras cosas. Habla, por ejemplo, del adversario, ponte de acuerdo antes que él vaya y te... De alguna manera, Jesús lleva la ley a las relaciones y enseña cómo gestionar los diferentes conflictos por medio de la solidaridad, unos con otros, salir del yo.
De alguna manera la ley era también salir de nosotros mismos, salir de mi pensamiento, lo que a mí me pasa, lo que yo quiero, lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, ¿Jesús qué hace? Está enseñando cómo realmente deberíamos utilizar la ley. Dice, no, la ley era muy dura. Bueno, la gracia, el Señor Jesús está diciendo, ¿oíste qué fue? Dijo, no codiciarás mujer ajena. Dice, yo os digo que si alguno mira a otra mujer solo la mira, ya está pecando en su corazón. ¿Es más rígido? Pero trae más claridad, ¿verdad? Lo podemos comprender, no era solo mirar, no. Aquel que mira y codicia a la mujer del prójimo, solo con mirarla ya está pecando en su corazón. Si alguien te hiere la mejilla derecha, ponle también la otra. Si alguien quiere la capa, pero él dice, ¿oíste qué fue dicho? Está cambiando nuestra forma de acercarnos a la ley, ¿no? Está cambiando nuestra forma de ver aquellos mandamientos que parecían tan rígidos, para que ponerlos en práctica, para poder resolver aquellos problemas que teníamos unos con otros. Y entonces, llegamos a Juan 8, si quiere lo podemos leer un momento. Juan 8. Juan 8:1. Para esto me voy a poner las gafas porque no veo. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzaba a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y les preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una historia muy conocida, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la moral de Jesús. La moral de Jesús. A ver si lo podemos poner ahí, Rebeca. Creo que es el plano 3 o el 4. Estos son los 5 valores que yo pude ver en la moral de Jesús. Primero, misericordia. Segundo, oración. Tercero, restauración. Cuarto, amor. Quinto, libertad. No voy a hablar de los 5, tranquilo. Hoy solo vamos a hablar del primero, de misericordia. Pero bueno, si quieren seguir mis prédicas, esto es como esa serie, ¿no? Que todos siguen una serie de prédicas. Bueno, si quieren seguir mis prédicas, la pueden seguir. Pero yo predico una vez al año, o sea que tengan paciencia, ¿vale? Primero fue la gracia antes que la ley. Primero fue la relación que Dios quería tener con su pueblo, antes que la ley. Por eso a veces cuando separamos la ley de la alianza, separamos la ley de aquel pacto que Dios había hecho con su pueblo, surgen problemas. Porque la hacemos rígida, porque se transforma en una religión, porque la moral se transforma en un arma arrojadiza para los demás. Somos sabios para condenar. Cuando vemos el pecado decimos hay que denunciarlo. Y de paso,
exponemos al escarnio público al que lo practica. Somos moralistas implacables. Y para eso usamos la palabra, porque, claro, si tengo un apoyo a la palabra, suena un poquito más espiritual, ¿no? ¿Vale? Entonces, enseguida sacamos una palabra, no, porque en la Biblia. A veces no nos importan las personas. Lo importante es que todos vean que mi moral es superior. Y por ende, tengo el derecho de condenar a todos los que no entran dentro del canon, dentro de esa perfección de mi moral. ¿Vale? Decían estos hombres, la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres. La ley me está diciendo que yo tengo que apedrear a esta mujer. Que eran un poco, no sé, morbosos, pensaba yo, ¿no? Porque, ¿qué estaban mirando por la ventana? ¿La seguían? ¿Estaban esperando el momento ahí? ¿Ellos estaban en un lugar escondido y esperando que sucediera? La ley proviene de la misericordia de Dios con un pueblo esclavo. Te saqué de la tierra de Egipto. Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó a ti. Dios te restauró. Dios volvió a reconciliarse con nosotros. ¿Dónde estaba el hombre? Algunos dicen, bueno, los fariseos eran machistas y el hombre, no lo sabemos. No lo sabemos dónde estaba el hombre. Porque para cometer adulterio tiene que haber dos personas. Pero ¿dónde estaba el hombre? No sé, no lo sabemos. Capaz que lo apedrearon antes, capaz que lo dejaron ir, o capaz el hombre escapó y dejó a la mujer allí, sola. Dejó a la mujer así, sola en manos de estos ilustres moralistas religiosos, ¿no? La moral no debe ser utilizada para condenar o imponer al prójimo. Para Jesús la moral no es imposición ni condena. No podemos obligar a la gente a obedecer. No es por obligación. No es por como decíamos, ¿no? Eran complicados, ¿no? Si vamos al plano de hoy, eran unos chivatos. En mi barrio había dos cosas que no se podía hacer. Yo me creía en un barrio, bueno, muy pobre y de gente bastante complicada, pero había dos cosas, dos valores que no lo podíamos quebrantar. Uno era ser chivato. Si era chivato, ay. ¿Vale? Y el otro era no amar a tu madre. Así que podíamos ver al delincuente más bravo del barrio, pero aquí en el brazo decía mamá. Quizás sea porque las madres muestran misericordia constantemente, ¿no? Eran las únicas que iban a verlos a la cárcel, eran las únicas que estaban con ellos, las únicas que siempre ellos podían contar con su madre, ¿no? Entonces, era lógico. Y ahí de aquel que se metiera o insultara a la madre, era algo... Hoy cuando nos miramos a nosotros mismos, nuestra moral exige cambios. Poder acceder al reino, para poder acceder al reino. Y olvidamos que Dios nos ama y nos acepta tal y como somos. Y esa relación produce cambio en nosotros. Decimos, cambia y te aceptaré. Y deberíamos decir, te acepto y Jesús te cambiará. ¿Cuánto nos cuesta acercarnos, por ejemplo, a ciertos colectivos, ¿no? de la sociedad? Si me acerco, ellos van a pensar que yo estoy de acuerdo en la forma que viven. Entonces,
¿qué van a decir los demás, no? Y ese, el que van a decir, muchas veces nos frena para llegar a aquellas personas que necesitan de la misericordia de Jesús. Y todavía, si tenemos en cuenta que muchas veces vinculamos la moral solo a lo sexual, solo es inmoral aquello que tiene que ver con lo sexual, mucho más, nos escandalizamos mucho más, porque en nuestra mente lo sexual parece que tiene una dimensión mucho más grande. Pero bueno, aquellos que mienten contra los inmigrantes, aquellos que la corrupción política, el desprecio hacia los pobres, eso no nos parece tan moralmente tan bajo, ¿no? Pero sí, cuando vinculamos la moral a lo sexual, es un escándalo, ¿no? Nos indigna cómo viven, pero nos confronta con el mandato de aceptarlos y amarlos incondicionalmente. ¿Sabes? La gente está harta de tu moral. Aquellos que no conocen al Señor, está harta que tú le lances tu moral constantemente. Principalmente porque muchas cosas de las que decimos no las hacemos. ¿Entiendes? Entonces podemos decir muchas cosas, pero claro, si nuestra conducta después dice otra cosa, no tiene valor. Muestra más misericordia y menos condenación. Y eso consiste en ver a los perdidos no con nuestros prejuicios y filtros, sino a través de los ojos de Jesús. Donde los demás ven a una mujer despreciable, moralmente inferior, Jesús ve su necesidad y dolor que le impulsa a tener conductas destructivas. Esto es empatía, la capacidad de empatizar con las personas que no tienen una relación con Dios. Adoptamos rápidamente la posición de hermano mayor y nos olvidamos de nuestra condición de pródigos perdonamos. Tú y yo somos pródigos perdonados. Un día nos fuimos del Señor, nos fuimos lejos, gastamos todo lo que... Pero volvimos. Y el Señor nos aceptó como éramos. Nos aceptó. No nos puso ciertos requisitos para... ¿Por qué nosotros a veces lo hacemos? Queremos que las personas cambien antes de venir. Cambia, ¿no? Antes de venir a la iglesia. Yo esto lo he escuchado algunas veces a alguien decírselo. No, primero cambia, después vas a la iglesia. ¿No? A la otra vez hablábamos un poco de estos colectivos y había alguien que me decía, bueno, si tiene ese problema, hay que ver, cuando pasan los años, si pasan 2 años y no ha cambiado, hay que echarlo de la iglesia. Personas que hace 40 años que están en la iglesia, ¿no? ¿Y tú? ¿Tú has cambiado realmente? Pensaba yo. Pensemos a nosotros mismos. Nosotros muchas veces queremos ser ejemplos de la moral, ¿no? Pero nosotros, seamos sinceros, ¿no tenemos cosas que arreglar también? ¿No hay cosas que el Señor todavía está trabajando en nosotros y tiene misericordia constantemente, todos los días? Yo sí. Hay muchas cosas que me pienso y digo, Señor, menos mal que tú eres bueno y me amas, porque reconozco que no merezco que tú me amas. Quizás debemos preguntarnos qué sentimos ante aquellos colectivos de reputación o moralmente no aceptados. Ira, odio, desprecio, burla. Quizás hoy hay alguien que se sienta señalado por su manera de vivir. Pero ¿sabes qué? Hoy es tiempo de misericordia. Jesús está aquí. Jesús está en este lugar. Escuchar a Jesús nos pone en nuestro lugar. Todos se fueron, dice. Todos se fueron, empezando por los mayores. Y esto, no sé bien qué significa, pero me hace pensar mucho, ¿no? Quizás sea porque, bueno, uno se vuelve cada vez más viejo y se va
tiene un concepto de sí mismo mucho más certero que lo que tenía cuando era joven, quizás. Pero lo cierto es que los primeros que se fueron los mayores y detrás uno a uno. Nadie tuvo la suficiente moral para condenar a aquella mujer. Y el que sí podía, le dijo, no te condeno. Y estas palabras resuenan aún. Ni yo te condeno. No sé cómo vives. Lo que sí sé es que Jesús no te condena. Y si Él no te condena, ¿quién soy yo para hacerlo? Te acepto como el Padre me aceptó a mí. La misericordia de Jesús es el comienzo de la moral. Dejas ya las piedras que tienes en tu mano y comienza a amar de la misma forma que Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. Gracias.